Bueno, muy buenas tardes, noches o días, porque hay muchas personas en otras partes del mundo que nos ven. Le doy la bienvenida al doctor Manuel Rodríguez. Él fue ministro de Medio Ambiente y es una de las autoridades más destacadas en este campo. Bienvenido, doctor Rodríguez, y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Daisy, muy amable. Bueno, la larga hoja de vida del doctor Rodríguez, además todo su experiencia, la parte académica, la investigación, de verdad lo hacen una autoridad. Doctor, quería entrar en materia sobre el tema de medio ambiente y las propuestas que hace el presidente Petro frente a este tema. Usted que pasó por el ministerio y que es un estudioso del tema, ¿cómo ve esas propuestas y la creación de un instituto de energías limpias? Bueno, yo claramente, digamos, las propuestas de Petro las enmarco en un libro que acabo de escribir y que acabo de publicar hace 2 meses, que es este, Presente y Futuro del Medio Ambiente en Colombia. Sí, Ahí incluso alcanzo a analizar algunas de las propuestas de Petro en el campo ambiental, en el marco, pues, de lo que es la crisis ambiental global y la crisis ambiental de Colombia. Y el libro está muy dirigido justamente a tratar de entender los orígenes de la crisis ambiental en Colombia, enmarcados en los orígenes de la crisis ambiental global. Y dedico una buena parte del libro a señalar posibles salidas por parte de Colombia al tema. Y sí. obviamente, por eso menciono el asunto, porque obviamente eh, las propuestas de Petro, hay que decirlo, en general, eh, son unas propuestas que de implementarse podrían generar un gran avance en la gestión ambiental en Colombia. En particular destaco dos. Uno, detener la deforestación, que es el principal problema ambiental de Sí. Colombia, de lejos, y que en relación con el cambio climático hay que recordar que la deforestación la deforestación más la ganadería extensiva más las prácticas agrícolas en Colombia son responsables del 59.2% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que la descarbonización de la economía en Colombia está profundamente relacionado con detener la deforestación y restaurar grandes ecosistemas de bosques. Y el gobierno Petro pues ha anunciado que reducirá de forma muy drástica la deforestación, parece que está teniendo éxito. Sin embargo, pues hay que mirar a ver en 1 o 2 años en dónde vamos en el tema. Y simultáneamente también entre las políticas, una de las más sobresalientes es la restauración de 758.000 hectáreas de bosques, uh, que es una meta muy ambiciosa y para la cual ya se tienen previstos unos recursos económicos. Obviamente hay el tema también de la transición energética, en la cual Colombia, digamos, la describe uno simplemente como la sustitución de combustibles fósiles por energías limpias, en particular eólica y solar. Pues Colombia tiene también que hacer una tarea, ¿no? Por el objeto de cumplir entre esas dos tareas de claramente detener la deforestación, etcétera, y trabajar en los usos del suelo, pues tiene también que hacer digamos, tomar medidas para hacer la transición energética y entre estas dos áreas, pues buscar claramente cumplir con el compromiso que adquirió el gobierno Duque para Colombia de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al año 2030. Sí. Para poner en marcha, doctor, perdone que lo interrumpa, estos proyectos que tiene él y la creación del Instituto de Energías Limpias, él habla de una expansión de energías limpias en toda América Latina, dice que desde Alaska hasta la Patagonia.
Usted que estuvo en el ministerio, yo que he estado en el gobierno, sé cómo son de difíciles los temas presupuestales. ¿De dónde saldría presupuesto para montar un proyecto? Él estaba con los países árabes y dice que va a hacer una alianza con ellos para que podamos instalar fuentes de energía eólica. ¿De dónde saldría ese presupuesto? ¿Y eso es viable, lo de hacer convenios con países petroleros? Pues para mí no es claro. Petro está buscando recursos internacionales. ah, digamos, yo creo que el más realista de la búsqueda de los recursos internacionales es para detener la deforestación en la región amazónica. Sí, Pues está buscando también el presidente Lula, porque detener la deforestación en la región amazónica es un objetivo de la mayor trascendencia para el mundo. ujú, No solamente por el hecho de que la región amazónica representa el área de mayor diversidad biológica del mundo, sino porque juega un papel central en mantener capturado el CO2. En la medida en que se incendian y destruyen bosques, se emiten gases de efecto invernadero. Y por el otro lado, pues juega un papel central en el ciclo del agua, tanto en la protección de las aguas superficiales como es un factor determinante a nivel global de los denominados ríos aéreos, que según la ciencia, eh, digamos, artículos recientes como los publicados a principios de este año en Nature, muestran, por ejemplo, cómo la precipitación en la meseta del Tíbet depende en buena parte de los ríos voladores procedentes de la región amazónica. Y los científicos señalan que en caso de que se supere el 25% de la deforestación en la región amazónica, la selva amazónica comenzaría a colapsar. Tendría sí. por consiguiente unas consecuencias muy graves para la captura de carbono, para la biodiversidad y obviamente para el tema de los ríos voladores. Por eso debe ser hay un interés global de tener la deforestación en la región amazónica y por eso es realista de parte del presidente Petro buscar en alianza con el presidente Lula, etcétera, que haya una transferencia masiva de recursos económicos para la protección de la región amazónica. Incluso pues ha mencionado que el tema del canje de deuda por medio ambiente, etcétera, en varios discursos. Ujú. Ese es un tema político de la mayor importancia y ahí Petro está en lo correcto. Ahora, en lo que hay cierto desacuerdo en Colombia con Petro es en la transición energética, porque él ha reiterado una y otra vez que hay que suspender la exploración de gas y petróleo y carbón. Pero mientras se hace eso, tendremos la posibilidad de tener energía limpia, porque es que como que suspender, que es lo que ha hecho, lo que él ha dicho, como que hay que acabar con todo para tener lo otro, pero si no estamos listos, como está pasando con la salud, ¿o no? Vamos a acabar las EPS, vamos a acabar y ya, y si no se reemplaza inmediatamente, eso es tan sencillo. No, es que suspender la exploración de gas, carbón y petróleo es un error desde el punto de vista económico. Sí, Al suspenderlo quiere decir que la producción del país va a declinar o va a disminuir paulatinamente. Y Colombia es un exportador de petróleo y una parte muy importante de sus divisas las obtiene del petróleo. sí. Eh, y al suspender, digamos, es un falso argumento decir que al suspender esas exploraciones el país va a contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero en absoluto. Colombia suspende, digamos, el mercado que deje Colombia o la oferta de petróleo y gas que abandone Colombia va a ser suplida por otros productores de gas Obviamente que sí. y carbón y petróleo. Entonces el efecto sería nulo desde el punto de vista global de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero tendría un costo económico para Colombia muy grande y entre otras sería negarse a tener unos ingresos que son necesarios para una de las políticas que ha hablado mucho el presidente Petro, que es la diversificación de la economía más allá de la industria extractiva y naturalmente para erradicar la pobreza. Entonces, digamos, ahí sí estamos en desacuerdo con la política de Petro. Claro. Hay una cosa, doctor Rodríguez, que tiene que ver
digamos, yo no sé si es que le falta comunicación, si no tiene planificadas las cosas. Yo supe de una alta funcionaria de Naciones Unidas a raíz del discurso en la Asamblea, pues aquí, infortunadamente, mis colegas se dedicaron a decir que si lo aplaudieron, que si no lo aplaudieron, y pues no hubo como un análisis del discurso. Y me contaba esta persona que está en la sede de Nueva York, me dijo, quiero decirte que en Naciones Unidas fue muy bien recibido el discurso del presidente en la parte de medio ambiente, que hicieron un gran análisis, porque digamos es un tema que le interesa al mundo. Y Naciones Unidas me decía, pero es increíble, en Colombia estaban dedicados a criticar que si le habían hecho un montaje o no al discurso, pero él tiene un gran impacto también en Europa frente a ese tema, pero ponerlo en práctica pareciera que no le va a quedar tan fácil y que se está apresurando, ¿no cree? Bueno, digamos, yo En creo que anunciarlo, pues. Petro tiene digamos, el deber ético, por decirlo así, y político, de hacer los discursos que ha hecho. En el último que hizo en la COP28 se equivocó en una parte del discurso, pero de eso podemos hablar después. Sí. Pero digamos, la incidencia del gobierno de Colombia, independientemente de que sea Petro u otro gobierno, es mínima, es inexistente, para decirlo muy Sí, claramente, es verdad. como la 28. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿por qué después de 30 años hemos en balance fracasado en la Convención del Cambio Climático? Yo participé en las negociaciones de la Convención y he participado en muchísimas COPs. Bueno, el tema fundamental es que finalmente los países, los grandes productores de carbón, petróleo y gas, que coinciden básicamente con los grandes emisores, entre 20 países dan cuenta del 70% de las emisiones históricas. Mm. Y actualmente entre unos 10 países dan cuenta hoy de las emisiones de hoy en más de un 70%. Y esos países nunca han tomado la decisión contundente de decir, hasta aquí llegó la explotación de gas, petróleo, carbón. Por ejemplo, en la COP27 hubo propuestas en las cuales se dijo, vamos a poner como fecha máxima para detener la explotación de carbón en el año 2030. Y los primeros que se opusieron a eso fueron China e India, que son los mayores consumidores de Sí, carbón. claro. Y ellos tienen sus razones para hacerlo. Ellos dicen, mire, nosotros tenemos que acabar de erradicar la pobreza en nuestros países y necesitamos el carbón para erradicarlo. Y lo que están diciendo implícitamente es, si ustedes quieren que no explotemos más carbón, entonces ustedes deberían financiarnos a nosotros la sustitución del carbón por energías limpias, dado que la enorme responsabilidad que ustedes tienen histórica en la emisión de gases de efecto invernadero. Vamos, la emisión per cápita de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, de emisiones de gases de efecto invernadero sobrepasa por varias veces la emisión per cápita de, de la China y la India, para tomar esos dos Sí, ejemplos. es verdad. Nunca ha habido una decisión en ese sentido. Entonces es obvio que un presidente como Petro pues, no tiene Ninguna ninguna incidencia. incidencia, ningún cero. Es decir, que los países cambien lo que ha sido una decisión implícita, porque obviamente en las COP se toman decisiones y muchas de las decisiones no se cumplen. La primera decisión que no se cumplió fue en el año 2000, cuando se firmó la Convención de Cambio Climático, se dijo, de aquí al año 2000, en el año 2000 estaremos, todo el planeta en su totalidad estará emitiendo un total de emisiones de gases de efecto invernadero igual a la que emitía en 1990, o sea que era una drástica reducción. Es decir, era no crecer las emisiones más allá de lo que se emitieron en 1990 y continuar reduciendo las emisiones por año. Si se hubiera cumplido esa meta, o si se hubiera cumplido el protocolo de Kioto, todas esas cosas se acordaron, hoy ya estaríamos en la senda de resolver el problema.
Pero hoy estamos en una situación muy dramática, puesto que desde el año 1992 a hoy, las emisiones han aumentado en un 62%. No. Claro, lo que entiendo, doctor Rodríguez, es como que firmamos, hacemos, yo estuve en la Cumbre de la Tierra en Brasil, que fue impresionante. Yo era secretaria de prensa del presidente Gaviria y fue Allá impresionante. estuvimos, Sí, allá estuvimos. claro. Yo me acuerdo que fuimos compañeros de pupitre, como digo, con Juan Camilo, que nos tocó el apagón a él y a mí. Claro, acuérdese cómo fue impresionante y recuerdo que camino a Brasilia, Noemí Sanín, que era la canciller, me dijo, de cita, habla con fulano, es que no recuerdo su nombre, que es un asesor de Naciones Unidas sobre el tema del Amazonas, es un experto y pues digamos que teníamos el Fokker, entonces ese como era lechero, entonces íbamos de puerto en puerto, de aeropuerto en aeropuerto para tanquear. Tuve mucho tiempo de conversar con él y él me decía que las grandes potencias esperaban que los países amazónicos le cedieran el derecho a, ay, ¿cómo se llama? Ay, ahora lo olvidé. A la parte biológica que existía allí, como que la explotación fuera patrimonio de la humanidad. Y me acuerdo que Gaviria en ese momento eran 5 presidentes muy aliados, que era Salinas de Gortari, el presidente Gaviria, ¿recuerda? Carlos Andrés Pérez, Collor de Melo y 5. Bueno, no recuerdo el otro, 5 países. Entre esos 5 países tuvimos una gran incidencia que Sí, está muy sí. bien registrada en la historia. Esa alianza tuvo una gran incidencia en la Claro, y conflicto. recuerdo mucho al presidente Gaviria cómo lideraba ese grupo, pues tú lo viste también, porque lo vivimos, trabajamos cerca a él, y yo había ido a la preparación de esa cumbre con Clemencia Forero, la hija de Abelardo, que era viceministra, y no, ella era de la Cancillería, una persona muy experta, después fue viceministra del gobierno Pastrana, y Clemencia me llevó a las reuniones preparatorias, a lo que son pues las reuniones previas. Y era impresionante el liderazgo porque este doctor me decía, es que nosotros con la biodiversidad, Colombia es uno de los países biodiversos más importantes del mundo. Y él me explicó todo eso. Y cuando llegamos a Brasilia, yo les expliqué a los periodistas, quiero decirle que el único que prestó atención a eso fue mi querido colega ya fallecido, Javier Darío Restrepo. Hizo un informe espectacular con él, pero fue el único que se interesó en el tema. Yo creo que también pasa eso, ¿no? Como que no, la gente no entiende, no hay una fuerza para hacer que los acuerdos se Pero cumplan. fíjate lo interesante. Evidentemente la intención de los países desarrollados antes de la cumbre de Río era que los recursos biológicos, que la ¿No fue en biodiversidad fuera... Brasilia? ¿Perdón? Fue en Brasilia, ¿no? No, 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 fue en Río de Janeiro. La cumbre fue en Ah, Río. sí, sí, en el centro de convenciones más grande del mundo. Sí, sí, sí. Eh, En Brasilia tuvimos una reunión preparatoria en la cual se reunieron los dos gabinetes, el de Gaviria y el de Collor de Mello. Por Pero eso los estaba confundida, claro. Yo estuve en las dos, yo me acuerdo porque a mí me tocaba viajar siempre con él. países Sí, desarrollados aspiraban a que se declarara como patrimonio de la humanidad la biodiversidad. sí. Y otros con intereses económicos muy fuertes, ¿no? Obviamente. Pero los países en desarrollo, las grandes potencias en biodiversidad, nunca estuvieron de acuerdo y se logró la Convención de Biodiversidad que se reconociera como un patrimonio de los países. Entonces, esa idea no, por No fortuna, caló no. afortunadamente. Doctor Rodríguez, te quería preguntarle algo sobre lo que está pasando con el Amazonas. Yo pues siempre he visto y he oído y leído que tiene que ver con la deforestación, lo que hicieron, por ejemplo, durante el gobierno de Bolsonaro de permitir deforestación para ganadería extensiva y el narcotráfico. Digamos que que el presidente Lula, que tiene una posición muy diferente a la de Bolsonaro, puede parar este tipo de cosas, pero el narcotráfico cuando trabajábamos con Plan Colombia, yo manejé eso para los dos gobiernos, el de Estados Unidos y Colombia. Recuerdo que los expertos decían que cada hectárea que se deforestaba eh, para cultivar la coca, pues era irreparable, ¿no? Que por cada hectárea, para cultivar una hectárea tumbaban 3 de bosque nativo y no se podía recuperar porque el suelo se daña.
no solamente por el cultivo en sí, no, sino por los químicos que le usan. Entonces ese no es un problema gravísimo, sobre todo en el caso de Colombia, que tiene pues una riqueza biodiversa muy importante, Bueno, ese sigue siendo un tema, pero digamos, la mayor causa de la deforestación en Colombia no son los cultivos ilícitos, ¿no? ¿no? De lejos no son. Hoy en día es claramente la deforestación, es una deforestación de carácter industrial, Ajá, peor. ilegal para establecer grandes fondos para la canería y para la especulación de tierras. Eso está muy bien documentado. Entonces son inversiones multimillonarias para la deforestación y lo mismo está sucediendo en Brasil. En los años 90, 80, 90, era un fenómeno muy distinto. La principal causa de la deforestación eran personas pobres, campesinos pobres sin tierra, que iban en búsqueda de un pequeño lugar para vivir con sus familias y subsistir. Esa era la razón de la principal de la deforestación, pero eso cambió. No quiere decir que hoy no existan hoy en día migrantes que buscan su sustento de la deforestación de un área para establecer ahí una finca familiar, pero la mayor causa es de carácter, lo que yo llamo empresariado criminal. ¿Y estos son multinacionales, empresas colombianas? O ¿Qué no son, control tienen? ¿De no son todo? colombianos de la región, muchas veces financiados con recursos ilícitos también procedentes de la minería ilegal y del narcotráfico, ¿no? Entonces, digamos, pero no, esos son nacionales, ¿no? ¿Y qué control hay sobre eso? O sea, ninguno, porque bueno, en la industria y el capital siempre ganan, ¿o no? Así es, pero bueno, se supone que Petro va a hacer o está haciendo un proceso para detener eso. Vamos a ver si tiene éxito. Y lo mismo Lula, y lo mismo Lula. Que podrían detenerlo. Eso es como una mezcla de muchas cosas. Es una mezcla de fuerza militar en algunos casos, combinada con, por ejemplo, con procesos con las comunidades para la protección del bosque y buen uso del bosque, Ujú. combinada con procesos de restauración de bosques, etcétera. Entonces, digamos, es un menú de actividades para tratar de detener la deforestación. ¿Qué tanto peso tiene el Ministerio de Ambiente? ¿Qué tan fuerte es? ¿Sólido? ¿Cómo lo ve en este momento y sobre todo en el tema de presupuesto? Porque No, pues, pareciera como la Cenicienta, ¿o no? no, pero el gobierno actual asignó unos recursos muy cuantiosos justamente para el tema de restauración de bosques. Ujú. Nunca el ministerio había tenido unos recursos tan cuantiosos. Es que restaurar 758.000 hectáreas de bosque en 4 años, son varios cientos de millones de dólares. Y esa plata nunca la ha tenido el ministerio. Ah, es una muy buena noticia. Yo pues soy neófita en el asunto, pero uno siempre veía que el Ministerio de Ambiente no era un ministerio con un No, gran presupuesto. así es, pero en el campo de los bosques eso cambia. Vamos a ver si el gobierno de Petro tiene la capacidad de implementar ese súper ambicioso programa de restauración de bosques y el programa y todas las acciones destinadas a detener la deforestación. En el caso del presidente Petro, ¿cómo lo ve en cuanto al manejo de los temas que propone? Porque pareciera no tener credibilidad o su ejecución no le funciona. ¿Cómo lo ve? Usted que ha tenido experiencia, que ha sido Bueno, ministro. yo creo que, digamos, el gobierno de Petro, pues, digamos, tiene, infortunadamente, hasta la fecha ha mostrado una falta de capacidad de implementación, ¿no? Y eso es lo que me preocupa en el caso ambiental, ¿no? Porque todos estos grandes recursos económicos, que entre otros proceden del impuesto al carbono, pero también proceden de del presupuesto nacional, pues el punto es si los van a poder implementar o no. Sí. Para eso se requiere crear una capacidad interna en el Ministerio de Medio Ambiente y las entidades regionales que vayan a participar en el tema. El Ministerio ha estado como medio para la implementación, ha formulado lo que llaman núcleos forestales en diferentes partes del país, señalando cuáles son las áreas que se van a restaurar,
con qué comunidades se van a trabajar. Está en eso. Esperemos que funcione. ¿Cómo se hace esta restauración? Porque pues lo que yo conozco es la deforestación por cultivos ilícitos, principalmente en el Amacayaco, en el Putumayo y parte del Amazonas. Pero ¿cómo se hace esa restauración? ¿Qué exactamente? Porque en los que son irrecuperables son los que ha habido cultivos ilícitos, pero en los que son recuperables, ¿en qué consiste? No, pues es distinto a la reforestación comercial, por ejemplo. Sí, sí, claro. Se trata, digamos, de simular, de generar un proceso biológico en el cual vuelvan a florecer, por decirlo así, a todas las plantas nativas que originalmente estaban en ese bosque, incluyendo, incluyendo obviamente las especies maderables. Hay algunos bosques que requieren restauración, que no están, hay algunos lugares que no están totalmente deforestados, pero muy deteriorados, y entonces ahí la restauración es de otra índole. No, eso implica una intervención muy grande, entre otras cosas, de los institutos de investigación. La restauración requiere ciencia, no, eso no es Claro, simplemente sembrar sí. unos arbolitos, sino requiere ciencia para lograr, digamos, claramente volver a contar con unos bosques ricos en biodiversidad, que se asemejen en mucho a los que originalmente habían ahí, etcétera, etcétera. Claro, y tenemos expertos, hay organismos que hacen eso. ¿Ya empezó eso, esa labor o no? No, hay experiencia de organismos, hay experiencia. ¿Cómo Y quiénes? hay entidades científicas como el Instituto Humboldt, que conocen bien el tema, Ah, como el sí. Instituto Sinchi de la región amazónica, que conocen muy bien el tema, Ujú. o como el Instituto del Pacífico. Colombia está bien dotada de institutos de investigación y en ese campo han avanzado mucho en conocer, por ejemplo, cómo se hace la restauración de los bosques del Pacífico, de la región amazónica y de otros territorios del país. Sí, por ejemplo, en el caso de la Sierra Nevada, recuerdo que decían que la sierra es uno de los únicos sitios en el mundo donde tiene el nacimiento de una cantidad de ríos, y esos ríos se han ido secando también por los cultivos ilícitos, ¿no? Sí, hay mucho. Que es No, un... la sierra, la característica es que es la montaña más alta del mundo que parte de la costa, ¿no? Sí, sí, es una riqueza, pero la estamos acabando. Doctor, si a usted los llaman, usted es un experto, un erudito, un académico, un estudioso, un escritor, un investigador, si lo llaman a asesorar al gobierno, ¿lo haría? ¿O de casualidad lo han llamado? No, no me han llamado ni creo que me vayan a llamar, así que ¡Qué pesar! porque cualquier persona, yo digamos no soy antipetrista, pero Eso veo. En Colombia se ha polarizado tanto la situación que o uno es fiel de Petro total o no lo es. En mi caso, pues yo mantengo una posición que es la razonable, decir, mire, hay unas cosas que hay que reconocerle al presidente Petro. Por ejemplo, yo creo que la política ambiental. Hay otras que digo está errado, por ejemplo, el tema de suspender la explotación de carbón, de gas, de no sé qué. Y otras en que tengo muchas dudas, como la reforma de la salud, que pues yo he leído mucho a los expertos y definitivamente son muchos los expertos, más allá de petristas o no petristas, que consideran que el país podría estar dando un salto al vacío Sí, en el total. de salud. Entonces, como ve, mi posición sobre Petro es variopinta, que yo creo que debe ser la posición de cualquier ciudadano sobre cualquier gobierno. No hay ningún gobierno en el mundo que sea perfecto. No, hay que... Una cosa es el momento en que uno vota, yo no voté por Petro, no, voté en blanco, Yo pero, también. pero otra cosa es cuando el presidente, pero una cosa muy distinta es el momento en que el presidente está actuando, entonces uno tiene responsabilidad de señalar lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Particularmente cuando uno quiere, bueno, yo trabajo mucho en crear opinión, ¿no? Obviamente, Claro. y entonces ejerciendo esa responsabilidad, pues quiero, en el campo ambiental tengo que señalar aquello que me parece que va bien y aquello que va mal. Y eso no quiere decir que sea pro o antipetrista. Yo creo que a Es, mí me pasa igual. En el caso de los estudiantes, sus alumnos, los escritos que usted hace a través de medios de comunicación, lo que publica, sus libros, ¿cuál es la reacción de la gente joven, si es que hay?
¿Hay No, conciencia? la gente joven se ha aumentado la conciencia. Yo dicto permanente cursos, siempre dicto, pues yo dicto en la Universidad de los Andes Sí, realmente un par de cursos. Y no, yo creo que sí, digamos, sí ha cambiado mucho la actitud de la gente joven. La gente joven hoy está más preocupada. Y además por un hecho que está ahí, es que obviamente mucha de esa gente joven ya está siendo afectada por los eventos climáticos extremos. Entonces, se pregunta, bueno, ¿cómo es mi tema aquí? ¿No? Pero las universidades yo creo que tienen que hacer un esfuerzo muy grande, mucho más del que están haciendo para educar mejor a los estudiantes. Yo creo que de alguna manera, por ejemplo, mi universidad, con la cual he estado toda la vida vinculado a la Universidad de los Andes, yo creo que se han hecho cosas valiosas, pero simultáneamente se requiere hacer un esfuerzo muchísimo mayor. Por fortuna, la claro. actual rectora está en el tema, ¿no? Y está de acuerdo y está liderando un proceso en el cual la universidad fortalezca muchísimo todo el tema de También, educación. sí, también los medios de comunicación. Yo creo que en eso yo lamento mucho la muerte de Mauricio Gómez. Mauricio fue gran amigo, empezamos Sí, juntos. sí, sí, Y sí. Mauricio tenía una conciencia en su trabajo, ¿no? Esos informes que hizo sobre la Sierra Nevada, los parques, era impresionante, el Tayrona. Yo era una especie de consultor informal de Mauricio. Él cuando Sí, me imaginé, claro. iba a comenzar estas series, venía aquí a mi casa, hablábamos largo, Sí, era pero muy sí, profundo Mauricio muy y, bueno. y cuando Mauricio se retira y ya pues estaba muy enfermo, ya el tema se murió y yo no veo también Javier Darío Restrepo. Yo en mi Sí, momento también son temas que siempre me preocuparon, pero es lo típico que en el medio le dicen, no, eso es muy aburrido, ese tema no vende. Entonces, los medios de comunicación están en así es. deuda, ¿no? Para hacer algo importante con el tema de No, del medio a mí me ambiente. decía Mauricio, que un gran director de los noticieros donde él trabajó, le decía, uy, no me venga con este otro ladrillo, qué pereza, ¿no? Ah, me imagino quién. Bueno, doctor Rodríguez, se nos acaba el tiempo. De todas maneras, no se imagina la alegría que me da tenerlo. Espero que podamos volver a comenzar. Primero es un erudito y una persona muy amena. Y me da envidia con sus alumnos. Espero poder algún día De todas visitarlos. maneras, vuelvo a invitar a la audiencia a que lean mi libro Presente y Futuro Sí, del vamos a recomendarlo con que lo mucho publiqué gusto hace y lo apenas tres compraré y lo meses, en leeré. septiembre. Sí, muy bien. Bueno, Bueno, doctor Rodríguez, que un tenga gran una feliz abrazo. tarde. Qué Muchísimas qué gracias. placer volverla a ver. Bueno, tan amable. Gracias, lo mismo. Hasta luego. Juan, ¿cómo hago para mirar aquí la grabación? Grabando.